Impacto económico. Para entender mejor la economía de cada día, empresas y negocios, energía, economías regionales, políticas públicas, debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque KPMG. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Bienvenidos, gracias por estar. Quisiera comenzar comentando un hecho, a mi juicio, de extrema gravedad institucional. Tiene que ver con la agresión que sufrió el presidente Macri en Neuquén en diciembre en oportunidad de su visita a Villa Traful. En esa ocasión, recordemos que el vehículo presidencial fue atacado a piedrazos por integrantes de ATE Neuquén, la Asociación de Trabajadores del Estado. Aquí cabe señalar que uno de los agresores, Mario Sepúlveda, integrante de ATE, está filmado cuando arrojaba piedras al vehículo presidencial. A raíz de este hecho se inició una investigación. La fiscal Karina Martínez Stañaro pidió la detención de Mario Sepúlveda y la jueza Silvina Domínguez denegó este pedido de detención, argumentando que no había riesgo de fuga del imputado ni la posibilidad de entorpecer la investigación. Ahora, aquí hay una particularidad. Según mis informantes, la jueza no le pidió un domicilio al imputado. El procedimiento es así: cuando hay un pedido de detención, si la jueza decide denegarlo, tiene que pedirle al imputado que declare, que informe un domicilio, tiene que enviar a la policía a constatar ese domicilio y el arraigo de la persona, porque si vive en determinado lugar desde hace un mes, obviamente también la cosa puede implicar peligro de fuga. Es decir, hay un procedimiento a seguir. Bueno, según me indican mis informantes, este procedimiento no se siguió. Y también, según me informan, es la primera vez que la jueza Silvina Domínguez deniega un pedido de detención sin hacer la averiguación, sin constatar un domicilio, lo cual resulta altamente sugestivo. Un equipo de fiscales, como comentaba, trabajó en esta investigación, elaboró un expediente de 1.500 fojas aproximadamente, es decir, se realizó una investigación profunda ante la denegación del pedido de detención de Mario Sepúlveda. La causa pasa a la Cámara Federal de General Roca, que o convalidará la decisión de la jueza o hará lugar al pedido de la fiscal. Yo no recuerdo, al menos del 83 a la fecha, una agresión a un presidente de estas características. Y quizás en la historia argentina me parece que tampoco, habría que ver. Por eso digo, es extremadamente grave en cuanto a lo institucional, porque yo lo que me planteo es, si quienes agreden a un presidente no tienen una sanción contundente, bueno, ¿qué queda para el resto? Anticipo de temas para hoy. Vamos a analizar la marcha de la economía junto a Rodrigo Álvarez, economista, director de la consultora analítica. También vamos a hablar del turismo y de cómo el arte puede promover al turismo. El tema turístico tiene un enorme potencial para nuestras provincias en Río Negro y Neuquén, por eso es importante darle un espacio. Y comenzamos hablando de política de economía, en el sentido que le daba Ortega y Gasset, quien decía que la política es lo que debe hacerse desde el Estado en una nación. El diálogo con David Schelleret es precandidato a diputado nacional por Cambiemos Neuquén. David, bienvenido.
Gracias, Daniel, por la invitación. No, por favor, un gusto. Me gustaría una reflexión tuya en relación a este comentario que hice de la agresión al presidente Macri. Y la verdad que es lamentable, pero creo que hay algo importante que está sucediendo y es que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, ha ido tomando conciencia de la necesidad de que estos hechos no queden en el olvido, ni se haga la investigación correspondiente, ni la justicia deje de dictaminar, absolviendo o condenando. Pero creo que hay un proceso en el cual ya estamos avanzando, como sociedad lo digo, donde hay cada vez más una apelación del ciudadano a la justicia de que imparta justicia. Mientras vos hacías el comentario, yo recordaba hace unos días atrás, hablábamos justamente con uno de mis colaboradores. Nosotros tuvimos un episodio muy grave también el año pasado en el Consejo Deliberante con personas del mismo gremio de ATE en ocasión de realizarse la audiencia pública por el tema de las tarifas. Y la verdad que la investigación está bastante flaca en cuanto a documentación y en cuanto a procedimientos. Pero bueno, creo que hay que seguir insistiendo. Nuestro sistema democrático y nuestro sistema republicano tiene que ser fortalecido. Esa es una de las premisas que tenemos. Y creo que la acción del ciudadano, la apelación del ciudadano al Poder Judicial es muy importante. La presión social. Exactamente. Porque en definitiva hay que ser muy contundente cuando se utiliza la violencia como método para reclamar, ¿no? Sí, justamente. Y creo que es madura incluso la presión, por decirlo de alguna manera, de la población en este sentido, porque no condena ni absuelve, pero sí reclama que quienes lo tienen que hacer lo hagan, que son los jueces, que es el Poder Judicial. Sí, tal cual. Para eso están, ¿no? Para eso están. David, otra consulta que tiene que ver con el hecho de el rechazo a la expulsión de Julio Devido de la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo viste? Y la verdad que una pena que una de las instituciones tan importantes de la democracia como el Congreso Nacional haya dejado pasar una oportunidad de reflejar ni más ni menos el sentir del ciudadano común. Yo te aseguro que si te parás en una esquina y le preguntás a 10 personas, a 20 personas qué opinan, la gran mayoría opina en contra de lo que la misma Cámara sancionó, que es proteger a un diputado de la Nación sospechado gravemente, con 130 y pico de causas, con decenas de procesamientos y de imputaciones, que no solamente ahora se trata de un diputado, como el diputado Devido, sino de 95 diputados cómplices que votaron a favor de la protección del diputado, sosteniéndolo en el ejercicio de su función. Entonces, creo que si somos representantes de la sociedad, representantes del ciudadano, y no atendemos a lo que la ciudadanía nos está pidiendo, tenemos un serio problema. Pero me alienta que 138 votaron a favor, insisto, no de una condena, sino simplemente de un procedimiento institucional establecido por el artículo 36 de la Constitución que permite que el accionar de la justicia, insisto, en hechos escandalosos de corrupción, no tenga trabas, y en este caso a través de los fueros que un diputado de la Nación tiene. Sí, sabes que yo percibí un rechazo muy grande, bueno, uno obviamente por el hecho de estar en televisión, digamos, te comentan, y la indignación que yo percibí en un amplio sector de la ciudadanía. En distintos sectores totalmente, fue enorme. Por eso creo que lo que no puede hacer un legislador o un funcionario es divorciarse de lo que la gente está expresando, y en este caso claramente con antecedentes en el muy corto plazo, en el pasado reciente de nuestro país, una escandalosa actitud de corrupción del gobierno que se fue. E insisto, me parece que el concepto es no condenar desde un poder legislativo, no condenar desde ningún otro lugar, pero sí que la justicia actúe y la justicia condene o absuelva. Bien.
David, otro de los temas que se está planteando es la posibilidad, el proyecto concreto del gobierno en cuanto a una reforma laboral. Todavía no hay nada definido, concreto, como puede haber sido en Brasil, que ya hay un proyecto aprobado. Ahora, dentro de esta idea, de este proyecto global, ¿cómo ves la necesidad de avanzar en una reforma del esquema laboral? A mí me parece que hay que contextualizarlos, ¿no? Y ponerlo dentro de lo que el presidente, el gobierno de Cambiemos, le propuso a la ciudadanía en el 2015, y es ingresar en un proceso que creo que va a terminar siendo un proceso histórico, muy fructífero en nuestro país, de la reconsideración de la vida nacional, de los aspectos que nos han llevado a la situación que hoy tenemos, para que a partir de ahí busquemos entre todos la solución a los problemas. En este sentido, el Gobierno Nacional ya ha planteado la necesidad de una reforma tributaria. Se viene en septiembre, junto con el proyecto de presupuesto del 2018, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, el de reforma tributaria, por lo menos en los primeros pasos. Y creo que replantearnos cómo estamos con la legislación laboral, con el contexto laboral, también es necesario. ¿Vos te referís, por ejemplo, a un 30 y pico % de la fuerza laboral que está en negro? Por ejemplo, cuando hablamos de reforma laboral, que yo quiero hacer un paréntesis acá. Acá algunos se han subido al tren de lo que ni siquiera conocen y han hablado de la flexibilización laboral de los 90 y han comenzado a hacer una serie de alocuciones que tienen que ver más con una coyuntura política electoral y con una gran ignorancia del tema. Lo primero que vos mencionaste es muy cierto, todavía no hay un proyecto presentado. Lo segundo que hay que decir es que la ley de contrato de trabajo y leyes supletorias o ampliatorias de lo que establece la ley madre, que es la de contrato de trabajo, data de principios de los 70. El mundo cambió, el mundo del trabajo cambió, las empresas cambiaron, las pymes cambiaron, la actividad laboral cambió. Sí. Entonces, como mínimo deberíamos revisar si la legislación que tenemos está acorde a la situación que hoy tiene el mercado del trabajo en la Argentina. Claro, ahí y algo más quiero decir, que me parece que es muy importante para contextualizar. En ningún momento se habla de vulnerar derechos. En ningún momento se habla de quitar derechos al trabajador en beneficio de otro sector. Eso no está en discusión. Está claro que quien está en negro, ¿qué derecho tiene? No, por supuesto. Justamente de eso se trata. Se trata de realzar un derecho que está por sobre todos los que algunos dicen se quiere vulnerar, que es el derecho al trabajo. Y hoy tenemos muchos argentinos sin trabajo y tenemos muchos argentinos que trabajan en condiciones informales. Entonces, eso es lo que hay que atacar. Y en definitiva, cualquier proyecto tiene que ir al Congreso. Y cualquier tipo de reforma jurídica o condiciones del trabajo lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Congreso en el cual el oficialismo ni ningún otro sector tiene mayoría, claro. Con lo cual esto nos obliga a que todos los sectores trabajemos y a que entre todos encontremos la mejor solución. Ahí apuntaría otro dato, además de lo que es la elevada proporción de personas que están en negro, y es el desempleo encubierto que hay en la Argentina. Pues sabremos que el sobreempleo público ha actuado como un seguro de desempleo. Es decir, sin ese sobreempleo público, el desempleo sería mayor. Que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Sí, tal cual. Se supone que, como vos decís, mucha de esa gente, que en realidad cuando hablamos, acá se abren también otras cuestiones, ¿no? Porque cuando hablamos de empleo en el Estado, en muchos casos ni siquiera es empleo en el Estado, sino es el financiamiento de una maquinaria o aparato político. Y de esto la Argentina viene de la verdad, lamentables experiencias. Pero bueno, creo que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que trabajar. Si seguimos escondiendo los problemas o evadiendo la solución de los problemas, no vamos a llegar a ninguna solución. Y creo que el empleo es uno de los problemas más importantes que tiene la Argentina. Sí, sin duda. Es que yo creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que no conectamos lo que se hace con los resultados. O sea, este indicador del elevado empleo negro debería llevar a plantearnos, bueno, ¿no habrá algo que no está funcionando?
Bueno, que habrá que reanalizar. Por eso digo que tenemos que partir de eso, ¿no? De que la legislación que tenemos, las decisiones que se han tomado, uno está de acuerdo o no, pero hay un dato concreto. Todo eso nos ha llevado a la realidad que hoy tenemos. Y la realidad que hoy tenemos es que tenemos un sector muy importante de la población que no tiene empleo, o que tiene empleo informal, o que está subempleado. Y lo que tenemos que trabajar es para realzar el derecho del ciudadano a trabajar, a tener un empleo, que tiene que ver no solamente con un salario digno, sino también con la perspectiva de crecimiento, con dignificar su labor, con esto que está faltando en muchos sectores de la Argentina, y es ya un par de generaciones que no han visto trabajar a sus padres. Claro. El otro día hablaba con una familia en el norte neuquino y me decía, mi gran preocupación es ver que mi hijo ya tiene 23 años y todavía no ha tenido un trabajo. Claro. Bueno, es que acá hay una variable clave que es la inversión privada. Claro. Para que venga inversión privada con este esquema laboral, ¿a vos te pasará? Como me pasa a mí, hay gente que me dice, mira, con este esquema laboral, la verdad, no me animo a tomar gente. Por eso cuando hablamos... Por los costos impositivos, claro, por la conflictividad, por los riesgos de juicios laborales. Por eso cuando hablamos de empleo, y si queremos ser francos y sinceros con la población, tenemos que hablar de esto. Sí, claro. Es falaz pensar que vamos a crear más empleo no cambiando las condiciones que tenemos en muchos aspectos de la realidad. Por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, legislación, por ejemplo, mejores servicios, por ejemplo, reducción de impuestos, por ejemplo, capacitación. Entonces, abordar el tema del empleo implica abordar estos problemas para que lo que ya se está dando en la Argentina, porque el crecimiento económico en la Argentina se está dando en gran parte también por el crecimiento en la inversión. Entonces, si tenemos inversión, si se comienza a retroalimentar este proceso virtuoso de crecimiento económico, vamos a tener entonces el escenario propicio para que haya más puestos de trabajo en el sector privado, en la actividad de las pymes, de los comercios, de las empresas, y que nos va a permitir, insisto, empezar a solucionar de verdad el problema del empleo que data de muchos años. Sí, sí. Ahora, el proceso de inversión y el crecimiento es un poco lento, ¿no? Hay que apretar el acelerador. Bueno, pero ya empezó. Tenemos ya 3 trimestres de crecimiento, el último del año pasado, los primeros 2 de este año. Incluso el otro día el ministro Duhovne, en su presencia aquí en Neuquén, nos decía, comenzamos a sorprendernos de que algunos indicadores comienzan a acelerarse, digamos, en cuanto a que, bueno, las buenas noticias comenzaron, es un proceso, pero hay actividades que son motoras de otras en la economía de nuestro país, como el agro, obviamente el campo, la agroindustria, la metalmecánica, la producción de cemento, de acero, automotriz. Ahora, faltan las reformas estructurales, ¿no? Que es lo que plantea el presidente Mercedes-Benz en una entrevista en La Nación. Pero vamos camino a eso, Yo insisto en esto, el gobierno del presidente lleva 1 año y medio, se han tomado decisiones muy importantes, que son las básicas para entrar en este proceso, que vamos en camino y eso me parece que es lo importante. Te tiro 2 datos, sí, hablando del sobreempleo público. En el Congreso, en la biblioteca hay 1.600 empleados. En la imprenta, 575. ¿Podrás presentar algún proyecto, alguna iniciativa para bajar esta burocracia inútil, entre otros sectores, ¿no? Es otro de los problemas que tiene la Argentina, crónicos y exacerbados en la última gestión del kirchnerismo. El tema es aplicar una terapia. Pues fíjate que ese es un claro ejemplo de lo que hablábamos antes, del empleo público o de los recursos públicos destinados a pagar salarios que no tienen nada que ver con lo que el Estado tiene que hacer, que es resolver los problemas de la gente. ¿Cómo explicamos a la población que la biblioteca del Congreso tiene 1.600 empleados? Es inexplicable. La única explicación que tiene, y si tomás el listado de la nómina, tiene que ver con personas que han sido designadas y entre todos, con nuestros impuestos, le pagamos un sueldo para que sea militante de la Cámpora, sea militante en algún sector de alguna agrupación kirchnerista. Esa es la realidad. Y hay que trabajar justamente para que esas situaciones dejen de ser. Cuando hablamos
del gasto inmenso del sector público, hablamos también de reducirlo resolviendo esos problemas. Hay que apretar el acelerador. David, gracias por tu tiempo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Quiero cerrar con un comentario en relación al rechazo a la expulsión del señor Julio De Vido de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes dieron su voto para salvar a Julio De Vido, que fueron cómplices de la impunidad, a mi juicio? En Río Negro, María Emilia Soria, Silvia Orne y Claudio Oñate. En Neuquén, Alberto Ciampini y Darío Martínez. Pausa. En el próximo bloque, el diálogo con Rodrigo Álvarez. ¿Cómo va la economía? Es lo que le vamos a consultar. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén.